UK-PACT y Polea presentan Abriendo diálogos sobre la legislación subnacional y el cambio climático. Mi nombre es Alberto Carmona Velázquez. Actualmente soy subsecretario de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Anteriormente me desempeñaba como director general de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética aquí mismo en la Secretaría. Bueno, quisiera primero comentar que en Guanajuato reconocemos la importancia de atender el tema de cambio climático de manera interinstitucional. Actualmente en el planeta se emiten más de 50,000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Eso evidentemente pone en riesgo al sistema climático mundial. Y en Guanajuato, si nosotros, digamos, tenemos claro este contexto a nivel internacional, lo que hicimos fue, bueno, primero una pregunta como muy puntual, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la temperatura en Guanajuato y cómo afectaría este cambio de temperatura en los ecosistemas? Entonces, pues nos dimos a la tarea de actualizar un diagnóstico climatológico, que por cierto, el primer diagnóstico climatológico que se publica en Guanajuato es en el 2010-2011. Y ese diagnóstico climatológico ya nos decía que había un incremento de 0.5 grados de temperatura media anual. Lo que hicimos en el 2020 en Guanajuato fue justamente actualizar este diagnóstico, pues prácticamente estos escenarios nos indican que la temperatura se elevará hasta 2.5 grados centígrados hacia el 2045, independientemente del escenario climático. Y este aumento incrementará, por supuesto, los efectos del cambio climático que podemos vivir en los gobiernos subnacionales, los gobiernos estatales, locales, y justamente aquí radica la importancia, es que pues veremos olas de calor más frecuentes e intensas, periodos de sequía mucho más largos, periodos de lluvia más cortos y más fuertes, lluvias atípicas, tormentas y huracanes más fuertes y frecuentes. Y eso, por supuesto, que tiene impactos en infraestructura, en aumento en incidencia de incendios forestales, por ejemplo, en la reducción de disponibilidad de agua para población y ecosistemas, en pérdidas hacia el sector industrial, pérdidas en el sector agroalimentario, daños a la salud. Sobre todo hay muchos daños a la salud que son muy silenciosos, que no se ven precisamente. Y, por ejemplo, para dar algunos datos también importantes sobre por qué es importante que desde Guanajuato cualquier gobierno subnacional se vea de una manera mucho más integral la atención al cambio climático. Por ejemplo, fenómenos hidrometeorológicos, particularmente sequía en el 2003, sequía en el 2009, sequía en el 2011, ciclones y heladas en el 2013 y lluvias intensas en el 2018 han ocasionado pérdidas por más de 8,000 millones de pesos en el estado de Guanajuato. Entonces, cambio climático tiene que ser visto siempre no solo desde el sector ambiental, sino desde el sector financiero, desde el sector social, desde el sector económico, por supuesto, desde el sector de infraestructura y movilidad, desde diferentes perspectivas, porque solamente así podríamos diseñar y atender de manera mucho más efectiva las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. En el caso de las emisiones, pues bueno, más o menos Guanajuato aporta el 4.5% de las emisiones a nivel nacional. Entonces, es en los gobiernos nacionales, es en los gobiernos locales donde tenemos que diseñar estas políticas para reducir vulnerabilidad y, por supuesto, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La verdad es que nos queda muchísimo por hacer, pero sí hay avances muy, muy notorios. Por ejemplo, cada vez hay más instrumentos normativos de planeación, programáticos de cambio climático en diferentes estados. Cada vez vemos más leyes de cambio climático, programas estatales de cambio climático. Cada vez vemos más mecanismos de gobernanza como comisiones intersecretariales, comisiones interinstitucionales. Cada vez vemos más instrumentos de política climática como inventarios de emisiones, atlas de riesgo, que termina siendo un instrumento muy importante para políticas de adaptación. Por supuesto que nos falta, no digo que no sea así, pero creo que si le vemos, digamos,
Este lado positivo es que cada vez hay más instrumentos en los gobiernos subnacionales que ayuden a justamente a instrumentar esas medidas de mitigación y adaptación que son muy necesarias. Aquí en el estado de Guanajuato implementamos el modelo de gestión por resultados. El modelo de gestión por resultados tiene esta gran característica que tiene una orientación hacia un enfoque de resultados y de desarrollo de una visión de largo plazo. El componente clave del modelo de gestión por resultados es el presupuesto basado en resultados. Y como parte del objetivo del presupuesto basado en resultados es justo mejorar la calidad del gasto público. Y el presupuesto basado en resultados se basa en programas presupuestarios. Los programas presupuestarios son dirigidos, digamos, a la atención de necesidades muy específicas de la ciudadanía. Y aquí en la Secretaría de Medio Ambiente tenemos dos programas presupuestarios que tienen cambio climático: un programa presupuestario de adaptación y un programa presupuestario de adaptación. Eso nos ha permitido que tengamos una articulación muy efectiva, un diseño muy efectivo de política pública. La MIR es un instrumento por excelencia para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas presupuestarios. Está basada en la metodología de marco lógico y esto nos ha hecho identificar como de manera muy clara hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos, porque cambio climático no es una política pública diferente a otras políticas públicas. Cambio climático también tiene que ser visto como una política pública desde su diseño y en ese sentido identificar como de manera clara los problemas sociales o los problemas, digamos, que son públicos, que están asociados a este gran problema general que es cambio climático. Entonces, la gran ventaja en el estado de Guanajuato es que tenemos, digamos, ese modelo de gestión por resultados y que nos permite que los recursos que nosotros estemos ejecutando estén bien articulados desde el diseño de la política pública. Cada programa presupuestario tiene un diagnóstico particular. Ese diagnóstico particular prácticamente es el argumento y la base de la política pública. Otro avance que puedo yo comentar también, desde el 2022, en la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, se aprobó el anexo 16, que es prácticamente un anexo transversal de cambio climático. En el 2022 hablábamos de un anexo 16 de más o menos más de 1,000 millones de pesos. En el 2023 estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos. Entonces, lo que quiere decir es que el avance que hoy tenemos en el estado de Guanajuato es que el presupuesto de cambio climático tiene un enfoque transversal y que ha ido en aumento a partir del 2022. Entonces ya no solamente es la Secretaría de Medio Ambiente atendiendo un problema tan complejo, sino son más de 13 dependencias atendiendo el problema, muchos proyectos de inversión asociados a los programas presupuestarios, muchos procesos sustantivos de las propias dependencias dirigidos hacia atender la problemática. Entonces, creo que cada vez más vamos fortaleciendo desde la raíz la base de la atención de cambio climático y eso resulta sumamente crucial para pensar en una visión de mediano y largo plazo. Bueno, creo que el trabajo con Polea ha sido de lo más relevante en los últimos ya años, porque ya tenemos 2 años trabajando con Polea. En el proceso de la elaboración del proyecto de actualización de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus municipios, pues había un proceso participativo como muy claro, ¿no? Lo que hicimos en este proceso participativo fue como preguntarnos si hacia adentro de la institución estábamos todos convencidos de que el cambio climático era una realidad que teníamos que atender todos. Entonces, el primer ejercicio que hicimos fue justamente hacer un taller con funcionarias y funcionarios dentro de la Secretaría de Medio Ambiente. El taller, pues prácticamente diseñado entre Polea y ESMAOT, con ese sentido, ¿no? De conocer exactamente lo que piensan las demás áreas sobre el tema. Entonces, a la hora de armar una propuesta de actualización, la idea es que tuviera la visión de todas y todos. ¿Por qué? Porque la ley al final no puede ser implementada solamente por el área de cambio climático, ni solamente por la Secretaría. Tiene que ser implementada por muchas áreas de la Secretaría de Medio Ambiente y además muchas dependencias del gobierno del estado de Guanajuato. En ese sentido, siempre intentamos que la visión
fuera visión institucional, más allá de una sola visión de quien lleva la agenda climática, que es una dirección general. Y eso nos funcionó bastante porque fue justamente Polea quien nos ayuda a sistematizar todas esas opiniones, toda esa diversidad de ideas que empezaron a surgir en estos talleres. Ya después nos vamos a entrevistas a profundidad con actores relevantes, a un cuestionario abierto al público en general. Entonces, prácticamente el proceso que tuvimos con esta actualización de la Ley de Cambio Climático, pues estuvo muy bien retroalimentada. Ahora vamos a tocar base, vamos a conocer la opinión de aquellos que forman parte de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en el Estado. Entonces, creo que también fue muy constructivo en las entrevistas, tocar base con ellos. Y entonces ya no solamente teníamos esta visión de SMAOT, sino además ya construimos una visión de gobierno del Estado para identificar aquellos elementos más importantes que deberían de estar en la actualización de la Ley de Cambio Climático. Y por supuesto que esto pues contribuyó satisfactoriamente al fortalecimiento de capacidades porque había sesiones de sensibilización y con esto lograr la transversalidad del cambio climático pues ha sido crucial. Bueno, creo que en Guanajuato tenemos claro que la cooperación internacional es clave para el fortalecimiento de capacidades. Así lo hemos visto desde el nacimiento de esta secretaría que fue en el 2019. Prácticamente hemos tenido un sinfín de colaboraciones. Este mecanismo e involucrarnos en proyectos o en la cooperación internacional nos ha dado muchísimas tablas para fortalecernos técnicamente, para integrarnos, para ver el cambio climático desde una visión mucho más holística, mucho más integral. Entonces, creo que mi respuesta sería esta. Creo que la cooperación internacional ha sido clave para el fortalecimiento de capacidades en los gobiernos nacionales. Espera nuestro siguiente episodio y síguenos en nuestras redes sociales, @poleaac y